Academia Colombiana de Jurisprudencia, tenemos el honor de darles la bienvenida. Esta es su casa. Esperamos que tengamos una magnífica recepción como miembro correspondiente del doctor Gustavo José Génico Mendoza. Tenga la amabilidad, señor secretario, doctor Cerón, de leer el orden del día. El orden del día es el siguiente, señor presidente. El micrófono maneja hablar. Primero, verificación del quórum. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, lectura del acta número 06 correspondiente a la sesión solemne del día 6 de junio del 2018. Cuarto, disertación del doctor Gustavo José Génico Mendoza sobre el tema de la huelga imputable al empleador en Colombia. Quinto, palabras del señor presidente de la Academia, doctor Fernando Fernández Cifuentes. Sexto, toma de juramento de entrega de diploma e imposición de insignias al doctor Gustavo José Génico Mendoza. Séptimo, vino de orden. Muchas gracias, señor secretario. Pregunto, ¿los académicos presentes se aprueban el acta, el orden del día? Cuarto, disertación del doctor Gustavo José Génico Mendoza sobre el tema de la huelga imputable al empleador en Colombia. Señor presidente, miembros de la mesa directiva de los académicos, amigos todos, sus reconocidas claridad y precisión para interpretar las instituciones jurídicas propias del derecho del trabajo, señalaba el maestro Óscar Hermídez Uriarte que la huelga es el instituto más atípico de la parte más atípica de la rama más atípica del derecho. Esa certera sentencia del ilustre laboralista uruguayo nos permite afirmar, sin duda alguna, que por muchas razones la que se conoce en nuestro sistema normativo como la huelga imputable al empleador es, a su turno, la más atípica de las modalidades de esa típica pero emblemática figura que es la huelga. Y consideramos que dicha tipicidad de esa especial y para algunos extraña clase de huelga no reside en su falta de regulación normativa, que así sea precaria existe con antecedentes desde el año de 1965, sino en ser ciertamente ajena a las características propias de la huelga como soporte esencial de la libertad sindical, lo que se refleja en su peculiar naturaleza, en su origen, en sus requisitos, en sus efectos y en el tipo de conflicto que resuelve, todo lo cual la distancia de las modalidades más reconocidas del derecho de huelga, en particular de aquella tradicional establecida como mecanismo para la solución del conflicto de trabajo colectivo, económico o de intereses. A lo anterior cabe agregar que cuando Colombia ratificó los convenios de la OIT 87 y 98 en el año 1976, realmente no se tuvo conciencia de la trascendencia de esa decisión, de las obligaciones que adquiría el país ni de los efectos jurídicos que en el mediano o en el largo plazo debían producirse. Desde que esa ratificación se produjo, siempre se consideró por las organizaciones sindicales que muchas de las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo en materia colectiva estaban en contra de esos instrumentos internacionales, mas esos razonamientos no tuvieron mayor acogida en los distintos gobiernos, ni en el Congreso, ni en la jurisprudencia. Empero, la incorporación de esos convenios al ordenamiento interno como parte del bloque de la constitucionalidad, los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT y la consagración a nivel constitucional de derechos como el de asociación sindical trajeron como efecto que la columna vertebral de la reglamentación de las relaciones colectivas de trabajo sufriera drásticos cambios, mas no como consecuencia de un proceso de reformas legislativas, que hubiese sido lo lógico y deseable, sino a través de un cúmulo de trascendentales decisiones de la Corte Constitucional en las que se ha declarado inexequible un importante grupo de artículos del Código Sustantivo y de algunas de sus normas reglamentarias por ir en contra de los derechos de asociación sindical, de autonomía sindical y de negociación colectiva contenidos en la Carta Política y en los convenios de la OIT sobre libertad sindical. Tal situación ha causado una verdadera revolución normativa
que algunos consideran que ha generado un estado caótico, pues se ha creado un nuevo panorama jurídico, muy distinto al que surgía de las primigenias normas que regularon las relaciones colectivas, ahora caracterizado por el reconocimiento de la plena libertad de sindicalización de los trabajadores, por la autonomía sindical de las organizaciones sindicales, por la eliminación de las restricciones en materia de negociación colectiva, por la ampliación por vía jurisprudencial del derecho de huelga y por la restricción de las funciones de vigilancia del gobierno. Como esa vaina es lógico que esa sustancial transformación regulatoria se produjera paulatinamente y por la circunstancia de la expulsión del ordenamiento jurídico de varias normas por sentencias judiciales de control constitucional y no como fruto de reformas legislativas con propósitos claros, ha ocasionado dificultades en el manejo de relaciones colectivas, abusos por parte de organizaciones sindicales y empleadores y confusión en el afecto y alcance de algunos derechos como el de huelga. Por consiguiente, fácilmente se concluye que la variedad de huelga imputable al empleador es una figura que, ante la falta de una regulación normativa propia y detallada, que se echa de menos, no resulta de fácil entendimiento y genera dificultades en su cabal comprensión y en su aplicación práctica. Situaciones que, sin embargo, paulatinamente y con algunos tropiezos iniciales, han venido siendo superadas por la jurisprudencia laboral, en particular por la de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que ciertamente ha hecho interesantes esfuerzos por acomodar la huelga imputable al empleador, al que ahora se revela como deficiente tratamiento normativo del derecho en Colombia, concebido para un solo tipo de huelga, la establecida como medio de solución al conflicto colectivo de trabajo en el marco de una negociación colectiva que, como se verá, difiere por muchas razones de la imputable al empleador. La huelga por incumplimiento del empleador no es una figura muy extendida, ya que no ha sido reglamentada en muchas legislaciones. Sin embargo, existen algunas regulaciones normativas puntuales y manifestaciones jurisprudenciales en otros sistemas legales que nos permite concluir que, salvo casos muy puntuales, como el de Panamá, por ejemplo, la huelga imputable no está específicamente instituida como una modalidad del ejercicio del derecho de huelga o como un derecho en sí mismo considerado, sino como una consecuencia de los motivos del cese o de su desarrollo y fundamentalmente con el propósito de que los trabajadores tengan derecho al pago de los salarios. Asimismo, en todos los casos analizados, la imputabilidad debe ser establecida con posterioridad a la huelga por la autoridad judicial correspondiente a través de un proceso, con excepción del caso de México, en el que igualmente existe una actuación judicial, inicialmente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y hoy, a partir de una reciente reforma, ante los jueces del trabajo. En la normatividad de la OIT, por su parte, no existen manifestaciones explícitas sobre la huelga por incumplimiento del empleador que permitan concluir que se la cataloga como una de las modalidades de la huelga, aunque hay una referencia tangencial a ella, a la que se hará referencia más adelante, pero más referida al pago del salario que al derecho en sí mismo considerado. Sin embargo, si hay expresiones de los organismos de control de la OIT, de las cuales se puede inferir que una huelga, que como la imputable al empleador busca solucionar conflictos jurídicos relacionados con las condiciones de trabajo, debe ser garantizada, como lo destacan Bernard Guerrillon, Alberto Vero y Uriazo Guido en su estudio sobre los principios de la OIT, el derecho de la huelga. Efectivamente, el Comité de Libertad Sindical ha dicho que los intereses profesionales y económicos que los trabajadores defienden mediante el derecho de huelga abarcan no solo la obtención de mejores condiciones de trabajo o las reivindicaciones colectivas de orden profesional, sino que engloban también la búsqueda de soluciones a las cuestiones de política económica y social y a los problemas que se plantean en la empresa y que interesan directamente a los trabajadores. Y en lo que tiene que ver con la huelga como presión para el pago de salarios, se ha pronunciado en el siguiente sentido: las huelgas de protesta contra la situación en la que se encuentran los trabajadores que no han cobrado remuneración alguna durante muchos meses porque el gobierno no les ha pagado sus salarios
constituyen actividades sindicales legítimas. Con ello, entendemos que se garantiza la huelga ante el incumplimiento del pago de la retribución salarial. Por su parte, la Comisión de Expertos, si bien no ha efectuado un estudio de sus diferentes modalidades, ha dicho que la huelga es toda cesación colectiva de actividades y respecto a los tipos de huelga ha señalado que no deben restringirse salvo cuando pierdan su carácter pacífico. En lo que se refiere al marco normativo de la figura en Colombia, cabe decir que el artículo 7 de la Ley 584/2000, que la consagra, presenta graves errores en su redacción y en su ubicación, por cuanto si se trataba de establecer una nueva modalidad de huelga, lo más lógico es que se localizaran en la parte del Código Sustantivo del Trabajo correspondiente a la huelga, pero no en el de las prohibiciones a las organizaciones sindicales. Además, si se quería establecer un derecho, no ha debido hacerse como una excepción a una prohibición. De otro lado, no se determinaron las consecuencias jurídicas del ejercicio de este tipo de huelga, por ejemplo, su efecto respecto del contrato de trabajo y el pago del salario, como tampoco quiénes son los titulares del derecho ni los requisitos para su desarrollo. Esas deficiencias de la reglamentación han debido ser corregidas tanto por la Corte Constitucional como por la Corte Suprema de Justicia, corporaciones judiciales que, como se ha dicho, en últimas han sido las encargadas de regular el ejercicio de esta variedad de huelga. Lo cierto es, no obstante, que del contexto de la disposición legal se concluye que sí se estableció como derecho de los trabajadores la huelga por incumplimiento del empleador, y en forma tal que esa imputabilidad no surge con posterioridad a ella o durante su desarrollo, sino que puede ser establecida al momento de decretarse como un motivo que justifica el cese de actividades, lo que es un factor que la diferencia de la huelga por culpa del empleador de otras legislaciones. Aunque son muchos los aspectos de esta figura que pueden ser analizados, como la titularidad del ejercicio del derecho a declarar la huelga, sus efectos, incluyendo el pago del salario, los derechos laborales cuyo incumplimiento pueda dar origen a la huelga, el momento en que debe determinarse el incumplimiento de las obligaciones laborales por parte del empleador, los requisitos para la declaración y el ejercicio de la huelga. En esta oportunidad queremos hacer mención solamente a tres de ellos: el tipo de conflicto que da origen a la huelga, la naturaleza del derecho a cesar labores por incumplimiento del empleador y los efectos jurídicos relacionados con el pago del salario. Sobre la naturaleza del conflicto que da origen a la huelga por incumplimiento del empleador, importa notar que si se produce como consecuencia de un incumplimiento de las obligaciones laborales, no cabe duda de que el conflicto que la origina es de naturaleza jurídica, en la medida en que tiene que ver con la aplicación o interpretación de una norma jurídica, la que consagra el derecho no atendido, disposición normativa que puede ser legal, contractual, convencional o reglamentaria. No se trata entonces de un conflicto económico o de intereses, porque los trabajadores no buscan mejorar sus condiciones de trabajo creando o modificando una norma, sino la aplicación o la interpretación de una ya existente. Es por esa razón que este tipo de huelga es una excepción a los mecanismos tradicionales de solución de los conflictos jurídicos. En cuanto a la clasificación del conflicto por las personas involucradas, podría pensarse que se trata de uno de naturaleza colectiva, pero en nuestro sentir, si la controversia surge por razón del incumplimiento de una obligación laboral concreta, es claro que el interés que existe es individual por la índole de los derechos en juego, de modo que hay una controversia entre el trabajador o los trabajadores afectados y su empleador. Que el incumplimiento se presenta al mismo tiempo respecto de varios trabajadores no lo convierte en un conflicto colectivo, pues el interés de cada uno de ellos se puede dividir y hacer valer por separado, a diferencia de un típico conflicto colectivo en el que el interés es de un grupo y no se puede decidir para ser reclamado individualmente. Por consiguiente, en el caso de la huelga imputable al empleador existen varios intereses individuales que confluyen. En esos casos, la doctrina admite la existencia de un conflicto intermedio entre lo individual y el colectivo que normalmente se denomina conflicto plural. Ahora bien, que el conflicto que da origen a la huelga no sea en estricto sentido uno colectivo, debería tener incidencia en cuestiones tales como la titularidad para su ejercicio
y los requisitos para declarar la huelga, pero ello no tiene realmente ninguna incidencia importante, toda vez que jurisprudencialmente se le da el tratamiento de un conflicto colectivo sin reparar en sus particularidades. Respecto a la naturaleza del derecho, como se observó anteriormente, el conflicto que se presenta por el incumplimiento de obligaciones del empleador es de índole jurídica. Ello nos permite concluir que el derecho que tienen los trabajadores a cesar colectivamente sus actividades por razón de un incumplimiento contractual de su empleador no tiene una naturaleza unívoca, ya que participa de las características del derecho de huelga, pero al mismo tiempo también de algunas de las reglas jurídicas universalmente reconocidas para cuando se presenta el incumplimiento por una de las partes de sus obligaciones contractuales, condición que, en nuestro sentir, tampoco ha sido tenida en cuenta por los pronunciamientos jurisprudenciales que sitúan el derecho solamente en el plano de los derechos colectivos. En efecto, la huelga imputada al empleador es una facultad de ejercicio colectivo como mecanismo legítimo de presión y coacción de los trabajadores al empleador para obtener el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Desde esa perspectiva, es claro que concurren en ella las características principales de toda huelga. Sin embargo, no puede dejarse de lado que la motivación de este tipo de huelga está en el incumplimiento del empleador de sus obligaciones y que existen regulaciones normativas y doctrinales para este tipo de situaciones que tienen plena aplicación en materia laboral, como la excepción de contrato no cumplido establecida en el artículo 1609 del Código Civil, que desde luego puede ser aplicado en materia laboral por razón de lo dispuesto por el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo. Dispone el citado artículo del Estatuto Civil: en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora, dejando de cumplir lo pactado mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se hallan a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. En nuestra opinión, cuando se presenta un cumplimiento grave del empleador de sus obligaciones legales, contractuales o convencionales, se dan las condiciones para que el trabajador pueda hacer uso de esta excepción según la metodología usada por varios autores, porque, en primer lugar, se está en presencia de un contrato que genera obligaciones para las dos partes. Igualmente, esas obligaciones son recíprocas y de cumplimiento simultáneo. La prestación a cargo de una de ellas, el empleador, no es cumplida. Y, por último, que la otra parte no esté en mora, condición que se cumple si los trabajadores han prestado sus servicios cumplidamente. Y finalmente, el incumplimiento es grave, lo que en nuestro sentir se presenta en caso de omisión en el pago de salarios y de otros derechos de índole prestacional o relacionados con la seguridad social, como lo ha explicado la jurisprudencia. ¿Cómo operaría entonces en la práctica esta excepción respecto de los trabajadores? Ante el incumplimiento del empleador, podrían dejar de prestar su servicio, que es su obligación principal, sin que incurran en un incumplimiento de sus obligaciones. En otras palabras, para nosotros tendrían el derecho de no trabajar. Decimos que se trataría de un derecho porque así ha sido reconocida esa facultad de abstención últimamente por la doctrina, como un derecho subjetivo. La facultad del trabajador de no prestar su servicio ante el incumplimiento de las obligaciones por parte del empleador es reconocida a nivel doctrinal y en la jurisprudencia. En Colombia, pese a que no se ha efectuado por la jurisprudencia laboral un estudio detallado del tema, la Corte Suprema de Justicia, en su sala laboral, ha emitido varias sentencias en las que se alude a la excepción y se la vincula con el mandato establecido en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo. En la doctrina extranjera se encuentran igualmente varias expresiones doctrinales que avalan la utilización de la excepción en materia laboral, de las cuales solamente citaremos la de Francisco de Ferrari, quien señalaba que, comillas, el salario sigue siendo exigible cuando el conflicto colectivo se debe al hecho de que el empleador se atrasa en el pago del salario o deja de cumplir otra obligación esencial del contrato. En esta hipótesis, corresponde pagar el salario y la situación no puede ser considerada jurídicamente como huelga, ya que los trabajadores en estos casos no abandonan el trabajo en carácter de huelguistas, aplican simplemente la situación creada, la excepción non admitente y contractus, y permanecen además a la orden del empleador
a quien no prestan el servicio mientras él no cumpla sus obligaciones. De lo que viene de decirse, se concluye que la facultad de los trabajadores de suspender la prestación de sus servicios como respuesta al incumplimiento del empleador constituye un derecho subjetivo, individual, que para su cabal ejercicio no debería requerir la participación conjunta de otros trabajadores. No obstante, eso no es lo que entiende la jurisprudencia laboral de la Corte Suprema de Justicia, en criterio del que doctrinalmente nos apartamos, aunque admitimos que, por razones de naturaleza estrictamente práctica, es la que más se ajusta a la actual regulación del derecho de huelga, que ciertamente, se insiste, confusa, precaria y compleja. El original artículo 7 de la Ley 584 de 2000 se refirió a la huelga imputable al empleador por el incumplimiento de las obligaciones salariales con sus trabajadores, con lo que ciertamente se delimitaba el tipo de obligaciones laborales cuyo desconocimiento pudiera dar origen a que los trabajadores declarasen la huelga. Bien se sabe, sin embargo, que ese concepto se ha ido ampliando paulatinamente por la jurisprudencia. Inicialmente la Corte Constitucional, en su sentencia C-1369 de 2000, señaló: es posible imputar la huelga a la culpa del empleador cuando ella se origina una conducta antijurídica de este, como sería el incumplimiento de sus obligaciones o de los deberes legales, contractuales o convencionales que son jurídicamente exigibles, verbigracia el pago del salario. Con esa manifestación indiscutiblemente amplió el espectro de los derechos laborales que, al ser incumplidos, pueden dar origen a la cesación de actividades, pero se trató de un comentario obiter dicta que no tuvo fuerza vinculante, como sí la tiene la decisión posteriormente adoptada en la sentencia C-20102, por medio de la cual se declaró la inexigibilidad de los vocablos salariales contenidos en el literal E del artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo, en la forma como fue modificado por el séptimo de la Ley 584 de 2000. Consideró el Tribunal Constitucional que el término salariales era restrictivo y que la huelga puede ejercerse por incumplimiento de obligaciones diferentes a las estrictamente económicas, como, a título de ejemplo, el pago de aportes al sistema de seguridad social o, en general, cualquier deuda insoluta que puedan tener derecho los trabajadores por disposición legal, contractual o reglamentaria. Curiosamente, no se hizo alusión a los derechos convencionales que, sin embargo, en una interpretación amplia podrían considerarse incluidos en el origen contractual. Se precisó, eso sí, que no cualquier incumplimiento habilita el ejercicio de la huelga, lo cual debe ser verificado por la autoridad competente en cada caso. Por su parte, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha seguido un similar criterio de la Corte Constitucional al señalar que no es cualquier incumplimiento del empleador el que pueda dar origen a la suspensión de actividades y que dicho incumplimiento comprende derechos laborales de diferente naturaleza. Del sucinto análisis efectuado de la regulación actual de la huelga imputable al empleador, podemos obtener las siguientes conclusiones. En Colombia, el derecho de huelga se ha visto ampliado por la interpretación del artículo 56 de la Constitución Política y por la aplicación de los criterios de los órganos de control de la OIT, lo que ha llevado a la inclusión de modalidades no previstas expresamente en las normas legales. La huelga, por culpa de incumplimiento del empleador, cabe dentro de los objetivos del derecho de huelga, a pesar de que no se corresponde con su naturaleza tradicionalmente reconocida como medio de solución de los conflictos económicos o de intereses. A diferencia de otras legislaciones, en Colombia sí existe un derecho de los trabajadores a declarar la huelga por incumplimiento del empleador, que está legalmente reconocido. Ese derecho está deficientemente regulado, no solamente por la precariedad de la norma legal que lo consagra, cuanto que además no existe claridad sobre la aplicación de la normatividad vigente para cuando se dictó esa disposición. La jurisprudencia laboral ha tenido que suplir las deficiencias normativas, regulando las características y las condiciones para ejercer el derecho legalmente reconocido. Sin embargo, en nuestra opinión, no se han tenido en cuenta algunas particularidades del derecho a la huelga fundada en incumplimiento del empleador,
como la naturaleza del conflicto que origina, lo que ha llevado a aplicarle reglas que no se corresponden estrictamente con las características del derecho. Y finalmente es necesario, por consiguiente, la expedición de una reglamentación más detallada de esta modalidad especial de la huelga para corregir las deficiencias regulatorias. Muchas gracias. Palabras del señor presidente de la Academia, doctor Fernando Sarmiento Cifuentes. Muchas gracias. Nos ha hecho una magnífica exposición el recipiendario doctor Gustavo José Génico Mendoza. Ha presentado un trabajo muy importante, muy completo, que gentilmente lo ha abreviado. Digo gentilmente en cuanto momentáneamente satisface necesidades del tiempo y de la consideración por sus oyentes, pero lamentablemente en cuanto nos priva de unas palabras muy sabias que usted omitió y que están contempladas en su escrito. Por eso, como tuve ocasión de revisarlo mientras usted hablaba y antes ya lo había leído, es importante destacar que usted habla en su texto escrito, si se puede decir que habla en el, creo que sí habla, sobre la huelga en los servicios públicos, y la considera como una situación que está no permitida en la ley. Eso es muy importante porque considero yo que frecuentemente estamos sometidos a las huelgas de los maestros que duran por un tiempo bastante extenso, dependiendo de circunstancias, no siempre del derecho colectivo, sino también de intereses políticos, de intereses regionales, de intereses gremiales fundamentalmente, etc. Huelgas del Poder Judicial lamentables que nos han privado del servicio jurídico público, de atribución de justicia a quienes la necesitan y a quienes la protegemos como abogados y en general a la sociedad. De tal suerte que, como usted contempla esa parte en su escrito, me permito anunciarle que lo publicaremos en nuestros medios que tenemos, porque consideramos que es muy valioso su aporte, porque el patrono en estos casos es el Estado o entidades territoriales o organizaciones de otro tipo que de alguna manera tienen connotaciones de organizaciones públicas. De tal suerte que una gran felicitación y lamentablemente que por razones de tiempo nos ha privado de escucharlo en un tipo de intereses tan, de tratamiento de intereses tan valiosos como los que estamos mencionando y que padecemos frecuentemente. Ya en estos días no ha entrado un nuevo gobierno a funcionar y ya se le están anunciando huelgas que sí pueden tener una causa, habría que mirar si la tienen realmente. Habrá jueces en Colombia, como alguien decía que había jueces en Berlín, pienso yo que todavía hay jueces en Colombia y que hay poderes legalmente establecidos que pueden, sin incurrir en violencias ni en atropellos, considerar estas posibilidades si son justificadas o no, si son dignas de seguir pagando salarios por servicios no prestados o si esa circunstancia no es permisible. De modo, doctor, que le doy la bienvenida y quiero hacer ahora muy breve resumen de su valiosa hoja de vida, que dice que es un abogado egresado de la Universidad del Rosario, de la que además es profesor titular, especializado en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Pontificia Universidad Javeriana, actualmente socio de la firma Godoy y Córdoba, desempeñó como magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde diciembre del año 2003 hasta el mismo mes del 2011, autor de numerosas obras y artículos de revista en publicaciones muy serias sobre seguridad social y derecho del trabajo, profesor universitario de diversas universidades colombianas como la Javeriana, los Andes, la Sabana, la Cerca Arborea, la Católica, la Libre,
la del Norte, la Santo Tomás y alguna otra, y gobernador del Colegio de Abogados del Trabajo. Le doy la bienvenida a esta academia, donde contaremos con su valiosa presencia. Academia Colombiana de Jurisprudencia, el señor doctor Gustavo José Génico Mendoza ha sido inscrito en esta corporación como miembro académico correspondiente, en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él, y para que conste se le expide el presente diploma en Bogotá a 26 de julio de 2018, el presidente, el vicepresidente y el secretario. Está leído el diploma y tengo el gusto de entregarse. Mis felicitaciones. Procedo a tomarle el juramento, por favor. Jura usted ante Dios y ante esta academia promete que cumplirá fielmente con los estatutos de la institución, el respeto del derecho, de la Constitución y de las sanas costumbres que animan esta academia. Sí. Si así es, que Dios y la patria se lo premien, y si no, que la academia se lo demande. Muchas gracias. Luego, le solicito a su hija, la señorita Manuela, que le imponga la insignia o escudo que acredita igualmente esa circunstancia que hoy nos enorgullece a todos. Y le ruego a su señor hijo Juan José que le entregue los estatutos que se ha comprometido a cumplir. Nuevamente felicitaciones. Ustedes están invitados con el secretario a una copa de vino en el primer piso.